Entonces, esforcémonos porque nuestras instituciones sean legítimas. Bueno, nos metemos en otros asuntos. El defensor del pueblo está con nosotros y quiero agradecerle muchísimo a Josué Gutiérrez que nos acompaña esta mañana para hablar de varios temas de los que él además ha sido, no sé si noticia, pero ha hablado de ello y parece importante tenerlo aquí en Nativa para conversar justamente. Defensor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por estar Siempre con nosotros. Honrado de estar acá y felicitar, ¿no?, a Nativa Muchas gracias. TV, un nuevo set. Por este espacio. Las condiciones, los mejores parabienes. Le agradezco, que defensor. se consolide ese nivel de información y sobre todo los medios deben fortalecerse siempre porque es la garantía de la democracia, es la pluralidad de opiniones y más allá que coincidamos o no con los que nos puedan entrevistar o con los entrevistados, finalmente lo que es nuestro deber informar y también que la opinión pública forme una opinión respecto al qué hacer de la función pública, del qué hacer de, digamos, manejar algunas noticias de alguna forma, decir, con mayor o menor proporción en la incidencia que pueda tener, ¿no? Sobre todo el impacto social que pueda tener o el impacto económico o finalmente el impacto político, ¿no? Sin duda. Entonces ustedes ya lo monitorizan mejor. Entonces, una vez más, mis mejores deseos. Le agradezco, Nativa, defensor. Creo que están en un buen camino. Defensor, en una entrevista dada por usted, señaló, y yo en general estoy de acuerdo con ello, en la necesidad de volver al acuerdo nacional, de fortalecer el acuerdo nacional. Mi única preocupación es que pese a los esfuerzos de Max Hernández y el equipo del acuerdo nacional, nunca se ha convertido, o sea, no ha habido una correa de transmisión luego del acuerdo nacional a políticas públicas y a impacto real en la política peruana. ¿Qué le hace pensar que el acuerdo nacional es la clave para nuestros problemas? La esterilidad de su producción. Cuando hay esterilidad, cuando hay una suerte de reuniones que no producen, digamos, por lo menos en la opinión pública o en el quehacer de la institucionalidad, algo trascendente, entonces un poco que esa gran ilusión se va diluyendo en el tiempo. Y yo espero que esta vez no lo sea. Okay. Y que no lo sea porque aspiramos todo en la consolidación de la democracia. Y más allá de todo quisiera una pequeña reflexión, Carlos, o sea, la estructura del Estado en sí, que es la ficción del derecho, se sostiene única y exclusivamente sobre el soporte de la legitimidad. Entonces, esforcémonos porque nuestras instituciones sean legítimas. Para encontrar legitimidad se necesita docencia. Y la docencia, dicho en otros términos, y en cualquier país que se precie ser democrático, pasa por el fortalecimiento de sus partidos. Algunos, para fortalecer sus partidos, y ahí quizá usted ya tenga sus reparos conmigo, han preferido tener un solo partido, como en el caso de China, ¿no? O sea, un solo partido, pero eso no implica la hegemonía de un solo pensamiento. No, ahí hay que tener cuidado. Es un solo partido, sí, pero con un andamiaje y, digamos, un tejido social que le permite legitimarse. No se olvide usted que el gran acuerdo nacional ha sido inclusive renunciando al beneficio del bienestar individual por priorizar y privilegiar el beneficio colectivo. Y eso en el tiempo se llama política de Estado, que va haciendo que la dinámica económica sea distinta. Hoy por hoy China no es, siquiera, para decirlo en lo mínimo, hace la de 30 años atrás. Y entonces uno dice, ¿y a qué se debe estos cambios? Se deben justamente a los acuerdos en los cuales tienen que participar todas las fuerzas políticas, y por eso, una vez más, el interés es que los partidos se fortalezcan, porque es a través de ellos que se fortalecen las instituciones. Pero Mauricio Müller le diría, es que el gran foro de los acuerdos es el Congreso de la República. Así es, pero para que el Congreso de la República sea un foro de los grandes acuerdos, porque además es el estamento político indicado, no, tiene que fortalecerse antes los partidos. ¿Por qué digo eso? Porque hoy día hemos convertido una estafa un proceso electoral. Resulta que, y eso sí estoy en contra, yo tengo muchos amigos que se han salido de sus partidos, ¿no? Y yo respeto que se hayan salido, tienen seguramente sus discrepancias internas,
pero yo no aliento jamás el transfugismo, porque es una estafa política. La estafa política en la cual no obedecen, digamos, sus acuerdos internos. El mandato popular, el mandato popular. Así es. Entonces, eso no puede darse. Entonces, a diferencia de los muchos que piensan, yo pienso que el congresista que ha sido elegido y está en un partido, se debe al partido. No es que el partido se deba al congresista, al revés. El congresista se debe al partido porque es el partido el que plantea un plan de gobierno. Así es. Sus posiciones programáticas, pues el que postula, y sus posiciones, ¿no?, ideológicas. Entonces, si yo me meto al partido es porque yo tengo que ser consecuente con el mismo. Y si no lo soy, pues me retiro. O sea, ya me arrepentí. No es lo que yo pensaba. Entonces me retiro, no del partido. Me retiro de la función porque no estoy representando ese gran voto electoral. Todo lo demás es una estafa. Y esa es la única forma de fortalecer los partidos. Y esa es la única forma y el mecanismo de hacer serio la trascendencia de tus decisiones cuando en un pleno puedas discutir una ley, porque no estás pensando en el momento, estás pensando como un gran estadista en lo que va a ser el impacto de esa decisión a futuro. Uno de los elementos de los que usted se refirió para convocar al acuerdo nacional tenía que ver con reformas electorales. Claro. ¿Usted está pensando en reforma electoral de cara a elecciones anticipadas o usted está pensando en reformas electorales para el 2026? No sé cuándo se vaya a dar, porque usted comprenderá que soy muy respetuoso de las decisiones de las instancias. O sea, desde el momento que hay el mecanismo para disolverse un parlamento, uno nunca puede decir ese parlamento nunca se va a disolver. O desde que exista el mecanismo legal para establecer una vacancia, usted no puede decir que este gobierno va a durar hasta el 26. Entonces ahí hago mis reparos porque ahí hay mecanismos de control político que se pueden activar en cualquier momento y yo puedo quedar sin piso. Lo que sí estoy de acuerdo es que no vamos a lograr jamás que el Estado pueda instituirse como tal a la medida que no se hagan las reformas que privilegien por encima de todo la estructura de un partido político. Si una estructura de un partido político es sólido y que la gente que vaya a sufragar por ese partido sepa que su decisión va a estar garantizada el tiempo que demande, digamos, ese encargo, entonces sí, pues, vamos a estar sobre algo serio, sobre algo que nos permita de alguna forma visibilizar un país que se pueda predictivamente indicar. Y allí sí, valgan las verdades, si no se hace docencia, ¿cómo se puede decir entrégame tu voto? Tiene que explicársele al país técnicamente cuál es lo más viable, tiene que explicarse al elector, que es el que de cada 5 años tiene el privilegio de poder ordenar quién va a ser su nuevo mandatario o su nuevo empleado en la función pública, por decirlo menos, ¿no?, para que pueda de alguna forma decir yo voy a confiar en este proyecto porque entiendo que lo que me ha explicado es lo más correcto para mi país. Pero, defensor, cuando usted plantea reformas electorales, más allá de la mugre fujimorista del año 2000, el gran fraude que pretendió hacer el Fujimorato y Vladimiro Montesinos, el Perú ha ido a elecciones limpias durante 5 o 6 periodos. Así es. El último, salvo los enajenados pues mentales de la extrema derecha que pensaron en fraude y que se lo inventaron, el Perú ha tenido elecciones absolutamente legítimas y legales. ¿Por qué necesitamos reformas electorales? No, a ver, Carlos, reformas electorales no es única y excluyente de las condiciones del cual no podemos de ninguna manera dudar. Es más, nosotros hemos sido testigos de la noticia que se ha dado constantemente y en ella podemos valorar algo que es trascendente en la vida democrática de nuestro país. La intervención de organismos internacionales que han validado un proceso serio y sobre el cual ninguna persona debería poner ningún atisbo y ningún cuestionamiento. Bueno, eso ya. Entonces, pero sí debe haber reforma a la medida. Por ejemplo, lo que estamos hablando, la sostenibilidad de los acuerdos, la sostenibilidad de no sentirse defraudado, la sostenibilidad de que los partidos puedan hacer selecciones adecuadas antes de presentar a sus candidatos. X, Y, Z. Y eso pasa, aunque usted no lo considere como válido, una reforma de carácter electoral. Por ejemplo, yo estimo que en los sucesivos meses o años, un año antes del proceso electoral de 2026, o sea, hasta el 2025, julio de 2025, o antes inclusive,
no debe haber ningún cambio, ninguna modificación, ni de último momento, ni ninguna disposición transitoria que exceptúa algo de cumplimiento que le diga la ley. Pero tal cual está, yo considero que, por ejemplo, lo que estábamos hablando, si un congresista va a renunciar a su condición de tal, que lo haga, y que se releve por un accesitario. O la renovación por tercios, que también se ha hablado tanto, pero que nunca ha aparecido en el papel en blanco y negro. Entonces, esas reformas tienen que hacerse ahora. Pero digamos que tiene usted razón y hay que hacer una serie de reformas de cara a ese 2026. Cuando Dina Boluarte llega al poder, la Comisión de Constitución a cargo del fujimorismo negó por completo esa posibilidad. Nos hicieron perder un tiempo enorme y nunca hubo reformas porque en el fondo no les interesa darlas. Les interesa mantener un status quo que les permite sostener sus prebendas en el Congreso de la República. Hay dos tipos de reformas, Carlos. Una que plantea la modificación constitucional que, dado a la fragmentación política, dudo que se pueda alcanzar. Siempre son más complicadas, es verdad, ¿ya? Sí, claro. Y hay otras reformas que sí pasan por la ley electoral, ¿no? O por la misma ley orgánica, y esa sí implica una votación mucho menor. Ok, ¿esas son las que dice votos. usted que habría que Entonces, enfrentar? yo creo que sí, pues sobre todo para hacer predictivo muchas cosas, y que yo estoy seguro, Carlos, si no toman la decisión ahora, este mal se va a ir empeorando. Y usted decía muy claro, si hemos vivido con todos estos traspiés que tiene nuestra historia democrática en nuestro país, no, pero ya hemos asistido a varias elecciones de manera continua. Así es. ¿Ok? Y eso nos ha permitido consolidar lo que es la participación política de manera directa. Así es. La participación política directa pasa por empoderar a la población, pero una población que está pensando día a día en cómo parar la olla, ¿cómo puedes exigir que tenga la capacidad de poder analizar quién sí y quién no? O establecer, digamos, el mecanismo, digamos, de cómo hacer que nuestro país salga de este proceso, digamos, de estancamiento y de recesión económica. Entonces, esos temas que son prácticamente de docencia política, tienen que darse. Y ese espacio son los partidos, y ese espacio de discusión y decisión es el Parlamento, porque en el Parlamento están representados todos los peruanos. Entonces, por eso que algunas veces se dice que el Parlamento representa el primer poder del Estado, porque aun cuando muchos puedan criticar mi opinión y mi posición, es que justamente representa pues todo lo que existe en nuestro país. Si claro, hay 70%, lo que pasa es que la Constitución no le asigna ese lugar, ¿no? De primer claro, poder. Sí, son 70%, Carlos, de economía informal, sobre los cuales, aprovecho porque en los próximos días estamos sacando, sobre los cuales se están aprovechando en estos momentos delincuentes que son parte de la función pública, ¿no? Con el proceso de lavados de activos, que son procesos de extorsión, querido Ricardo, de extorsión, y lo que estoy hablando es cosa seria, de extorsión justamente a esa economía informal, no a una economía ilegal. Lo ilegal para mí es el narcotráfico, lo ilegal la tala, lo ilegal es el proxenetismo, lo ilegal es tantas otras cosas, trata de personas y tantas otras cosas que uno puede decir, eso es lo ilegal. Pero muchas veces nuestra economía informal se sostiene porque el que viene a vender con sus camiones su zapallo, le entrega al mercado mayorista y ésta la venda al público y le entrega en efectivo o le deposita en una cuenta. Claro, pregunta, claro. ¿Ese círculo de la compra y venta ha tenido su registro? ¿Usted puede garantizar ese dinero que ha ingresado a la cuenta es legal o ilegal? Legal lo es, pero es informal, y siendo informal no hay ninguna ilicitud antes, y ese el Estado lo ha permitido. Por eso yo le pido al ministro de Economía que nos haga un planteamiento mucho más grande para que se amplíe la base tributaria. Y uno no puede pensar ampliar la base tributaria solamente con el fin y el efecto recaudador. También tiene que ampliar la base tributaria pensando en que hay que formalizar. Algún aspecto formalizador. Y hay que dar condiciones e incentivos, Ricardo, para que la gente se formalice. Perdón, Carlos, para que la gente se formalice. Ajá. Pero esos incentivos no existen. Entonces seguimos manteniendo esa informalidad. ¿Y quiénes se benefician de esa informalidad? Esos extorsionadores, esos chantajistas. Sí, claro, no, lógico. Las economías ilegales se benefician de ellos, pues. Entonces, veamos de alguna forma cómo la situación política que estamos hablando, y no hay que avergonzarnos de la docencia política o de la política como ciencia social, que es sumamente beneficiosa para cualquier Estado de Derecho.
Lo que estaremos en contra de la politiquería o del ofrecimiento que finalmente no se cumple y todo el mundo tiene que decir que los políticos son lo mismo. Eso es otra cosa. Defensor, señaló usted, y la verdad es que revisé con cierta sorpresa esa afirmación respecto a que las investigaciones respecto a las 49 personas asesinadas a inicios de año, el Ministerio Público estaba avanzando a buen ritmo. Sí, claro. Pero sin embargo, la información que recibimos de Apurímac, de Puno, es que recién se están tomando las primeras declaraciones. A ver, Ricardo, vamos... Carlos, Carlos, perdóname. A ver, en principio no soy el vocero del Ministerio Público. Por supuesto, yo lo sé. Pero como que estamos participando de manera directa y hemos sido muy críticos de lo que fueron las primeras decisiones del Ministerio Público. En principio, hemos estado en Ayacucho y le puedo garantizar que las investigaciones preliminares en Ayacucho están muy avanzadas. Es que en Ayacucho hay Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. No, pero espera, eso fue al inicio. Okay. Y luego se nombró una comisión especial de fiscales en derechos humanos, que además el tiempo y el periodo para poder, digamos, abocarse a esas carpetas que ya estaban en Ayacucho, estaban en Juliaca, estaban en Cusco, estaban en Andahuaylas y todo lo demás, ¿no? Les tomó un tiempo centralizar esa información. Ahora, de lo avanzado que yo he mencionado, es justamente lo de Ayacucho, que la fiscalía que sí existía en materia de derechos humanos había recabado la información primaria, que es una información valiosísima, porque usted comprenderá que los hechos pueden cambiar a posteriori. Así es, no, momento, por supuesto. Entonces, en el momento tienen los videos, las grabaciones, tienen los lugares exactos donde han ocurrido los levantamientos, las necropsias, han sido muy rigurosos en el recaudo de todo lo que ha sido la parte primaria, o sea, los elementos constitutivos que son la base de la investigación. No lo ha sido tanto así en Juliaca, ¿no? Sin desmerecer a los fiscales, a los policías, a quienes han estado trabajando este tema, pero no ha sido así como tampoco en las otras ciudades, excepto el caso del suboficial Sonco, que sí se ha avanzado muy rápidamente, está muy avanzado ese proceso. Más allá de eso, en términos generales, lo que podría decir es que Naciones Unidas, por un lado, se ha interesado en este tema, pero no solamente del interés de la exigencia, sino de la parte colaborativa o coadyuvante. Entonces, se han hecho, digamos, cursos de capacitación a este equipo especial, se está haciendo un monitoreo y, por sobre todo, siendo un equipo especial abocado 100% solo a la causa, demandaría, digamos, una exigencia mayor. ¿Cuál es la exigencia mayor? Los plazos, el cumplimiento y la celeridad de los mismos, porque ellos no trabajan en función, digamos, a lo que vendrá, sino hay un sistema de planificación que lo han ajustado a lo más mínimo. Usted comprenderá que todo proceso investigatorio sobre este tema generalmente demora pues 6 años, 8 años, 10 años, ¿no? Pero en este caso se ha pretendido hacer que sea en 1 año o máximo en 2. Pero va ahí la rigurosidad del equipo de acompañamiento. Usted comprenderá que hoy por hoy todo el soporte científico y tecnológico es de por sí ya, digamos, algo que hay que utilizarlo para el mecanismo de investigación. Entonces, esas cosas sí se ha ido acelerando, esas cosas sí se han ido poniendo en manifiesto y son parte de lo que hoy día llamamos es el proceso célere de esta investigación. Entiendo. Nuestra exigencia va en ese sentido. De acuerdo, Carlos, importante. Y nosotros, por ejemplo, cuando nos enteramos que esto se había centralizado para que todas las actuaciones, digamos, sean en la ciudad de Lima y que las testimoniales que usted indica sean vía virtual, creo que a 15 días de haber yo asumido o menos de la función, inmediatamente solicité una entrevista con la fiscal de la Nación y le advertí que esto había generado una provocación social en Ayacucho, en Juliaco, en todos los lugares. Exacerbación muy grande, y inmediatamente se corrigió y se ha vuelto a hacer todos estos tratamientos en los lugares de origen donde han ocurrido lastimosamente las pérdidas de vida y sobre todo las lesiones graves que han habido, ¿no? ¿Usted cree que en el mejor de los casos este proceso no acaba antes que este gobierno? Yo creo que acaba antes. ¿Usted cree que acaba? Yo ¿Nos va a permitir encontrar responsabilidades si las hay en el máximo nivel político?
Yo sí creo en las instituciones, Carlos, y en esa parte pueden decirme que soy un hombre de muy buena fe, pero creo que las instituciones, si nosotros mismos empezamos a soslayarla, ocupando cargo público, entonces no nos legitimaríamos nosotros mismos. Yo sí creo en el Ministerio Público y sí creo en la actuación de los señores fiscales, sobre todo los que están abocados a este tratamiento sobre la investigación de derechos humanos. ¿Le ha sorprendido la aparición de este documento confidencial que la encerrona ha mostrado, donde se narra claramente el desastre de lo que fue lo de Ayacucho? Hay testimoniales muy fuertes y que a priori podrían darte algún indicio. Así es. Y a priori te podría, digamos, encaminar a, como dice, a la hipótesis de una investigación e inclusive la determinación de responsabilidades. Pero seamos sensatos. Los que están a cargo de la investigación del Ministerio Público. No es la Defensoría. Ellos, no, sin duda. Aunque no nos guste el resultado, ellos son. De acuerdo. No tampoco la prensa. De acuerdo, de acuerdo. O sea, en esa parte todos tenemos que ser muy cautos. Sobre todo porque ya sobre la cosa, y eso es lo perverso, Carlos, yo estoy de acuerdo con el sistema de información y las libertades que sobre el mismo puedan desarrollarse, estoy muy de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es que a veces el libertinaje nos lleve, digamos, a mediatizar los temas y a sentenciar antes que siquiera se haya terminado la primera fase, que esta es la etapa preliminar. Una vez que se haga la acusación, indudablemente ya por lo menos habrá mayores elementos para ir discutiendo, ¿no? Defensor, fíjese, se acaba de sentenciar luego de más de 40 años el caso Cayara. Sí, así es. 39 fallecidos a manos de las Fuerzas Armadas. Así es. En el año 88. Desgarrante lo que además atroz indica la sentencia. Pero donde quiero llegar, acá hay más muertos que en Cayara. Así es. O sea, acá hay más muertos que los mártires apristas del siglo XX, de inicios del siglo XX. O sea, la magnitud de lo vivido nos obliga a monitorear de cerca el proceso. Ese es distinto, Carlos. O sea, a monitorear, a exigir, a estar pendiente. Así es, a eso voy. ¿Ya? Que es muy distinto a empezar a priori ir sacando conclusiones. Usted ha mencionado una información que se ha ido ya circulando en medios, en redes, y es solamente eso, que pueden ser unos 10 párrafos. De 10 párrafos. ¿Cree que se sobredimensiona? No se sobredimensiona, puede ser que eso sea la clave de todo, pero sobre eso ya hay opiniones por fuera. Y naturalmente uno no puede restringir a ninguna persona, a ningún ciudadano que se restrinja en su opinión. Por supuesto. Tiene la libertad de hacerlo. Pero ¿cuánto puede perjudicar lo prolijo que puede ser una investigación? Por eso que las investigaciones en materia preliminar son reservadas. Correcto. De acuerdo a la ciencia, además, y a la dogma penal. Por supuesto. O sea, que no es un tema antojadizo, que a mí se me antoje, pues que nadie diga nada de lo que yo estoy haciendo. No. Las investigaciones preliminares, para que no encuentren perturbación en la misma, tienen que ser absolutamente reservadas. Vamos a ver qué pasa entonces en ese sentido. Una última. El Congreso está buscando someter a las autoridades electorales a juicio y antejuicio político. Yo creo que ese es un error. ¿Qué le parece eso? Ese es un error. Es un error. Y le digo porque hay muchos errores en nuestra percepción política. Ojalá, yo creo que si no la comparte, Carlos, usted conmigo, no importa, pero lo voy a decir porque la opinión pública está bien. O sea, hay muchas cosas que lo que hacemos nosotros no hace sino profundizar y agudizar la crisis política que ya vive nuestro país. Y en ese sentido, lo peor que podemos hacer es destruir el sistema electoral. Los miembros del jurado, los miembros de la RENIEC y del OMPE, tienen un mandato que hay que respetarlo. Y si hay cualquier cuestionamiento respecto a su accionar, hay mecanismos constitucionales para poder, digamos, dilucidar esos temas. Y entonces desmontar, digamos, toda la estructura del sistema electoral, por sí un despropósito que altera el régimen democrático de cualquier país. De cualquier país. Yo no estoy hablando única y exclusivamente de nuestro país. Entonces, por lo tanto, cualquier iniciativa que vaya en contra del Jurado Nacional no está yendo en contra del señor presidente del Jurado Electoral, sino de la institución. De acuerdo. Y eso hay que ser cuidadoso, debemos preservarla. Ya pasó el proceso electoral, ya terminó. ¿Qué tanto encono? Un momentito, ya. Los organismos internacionales han validado sus decisiones.
Los peruanos han validado, así sea por un voto. Por un voto. Carlos, así es la democracia. Carlos, la democracia, tal cual está diseñada y que me parece muy bien, respetar que sea por un voto que se decida. Finalmente, si hay un empate, dice por moneda. Finalmente eso tomará la decisión. De acuerdo. Una vez que termine un proceso electoral, todos estamos obligados a sumar a que el gobierno sea exitoso, venga de donde venga. ¿Por qué vamos a ponerle zancadilla? Si el gobierno cuando toma decisiones es el beneficio de la gran mayoría. Ah, claro, que hay gobiernos, sí, también, y eso hay que decir, que privilegian sus propios beneficios, y aún a costa de la vida de los demás. Y eso, lo que yo hablo, hay veces no los desarrollo porque me cuesta desarrollar en tiempos, pero es gravísimo. Por ejemplo, haber pedido que el 99% de pureza de oxígeno sea lo único que esté validada para salvar la vida. No, eso es una barbaridad. Eso no tiene nombre. Eso, Carlos. Esos intereses creados, pues. No puede ser. No puede ser. Carlos. No puede ser, pues. Pero eso es nuestro país. Eso no, de acuerdo. Esa es la tragedia. Cosas que pasan, son las tragedias. Sí, claro. Y ¿sabe claro. qué, Carlos? ¿Por qué yo digo que hay que hacer docencia? Porque quizás los medios tienen poco tiempo para poder difundir, pero los espacios, los foros, las convocatorias, la docencia, explicar a la población paso a paso por qué nuestro país tiene grandes problemas, por qué no podemos tener una base sólida en democracia, que nadie puede atentar contra la misma, que estas voluntades, digamos, de querer perjudicar la institución democrática de nuestro país vayan, digamos, eliminándose a la medida que nosotros nos fortalezcamos con las instituciones que son serias para nuestro país, y el sistema electoral lo es. Por eso es que siempre vamos a saludar eso. Clarísimo. Defensor, gracias por venir. A ti, Carlos. Gracias por estar en Nativa siempre. Un gusto. Le agradezco mucho. Gracias por haber estado con nosotros. Buena suerte. Gracias. Josué Gutiérrez ha estado con nosotros en el programa.